En la reunión familiar, mi hermana dijo, «¿Llevas eso puesto? Parece una bolsa de donaciones». Todos resoplaron. Entonces entró mi exjefe y dijo, «Esa bolsa de donaciones compró la empresa de tu marido». Clara apenas levantó la vista de su copa de vino cuando lo dijo. «¿Llevas eso puesto? Parece una bolsa de donaciones». Lo dijo como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Casual, sin esfuerzo, cruel. Hubo una pausa, luego algunas risitas. Uno de nuestros primos resopló. Sentí que mis mejillas se calentaban como solían hacerlo cuando éramos niñas, y ella encontraba la manera de humillarme en la mesa sin que nadie la reprendiera. Antes de que pudiera pensar en algo que decir, se abrió la puerta principal. Y entró Alan Rosner, mi antiguo jefe, el hombre que una vez me despidió. Me miró, sonrió y luego se volvió hacia Clara y dijo, «Esa bolsa de donaciones compró la empresa de tu marido». La habitación se congeló. Se podía oír a alguien tragar saliva. La copa de Clara se detuvo a medio camino de sus labios. Y así, todo cambió. Permítanme retroceder un poco porque este momento, tan satisfactorio como suena, no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. El tipo de verdad que tarda años en echar raíces y finalmente salir a la superficie. No había asistido a una reunión familiar en 7 años. No desde que mi vida se vino abajo, y no desde que dejé que todos creyeran que era mi culpa. Me llamo Ria Moncrief, tengo 44 años, estoy divorciada y hasta hace poco, era el cuento con moraleja de nuestra familia. Aquella a la que todos se referían en voz baja cuando hablaban de lo que sucede cuando una mujer no se mantiene firme. La reunión se celebró en la antigua finca de mis abuelos en Hendersonville, Carolina del Norte. Esa casa es enorme, mampostería de piedra sureña, escaleras crujientes y viejos retratos que te observan como si todavía te estuvieran juzgando desde la tumba. Siempre ha sido el escenario del drama familiar. Casi no voy. Respondí tarde a la invitación, pero algo en mí necesitaba verlos. No para obtener validación, ni para vengarme, solo para recordarme a mí misma que ya no era la mujer que ellos pensaban que era. Me vestí con un atuendo que me hacía sentir como yo, una túnica de seda desteñida que había comprado en una boutique de segunda mano en Asheville, jeans viejos, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño bajo. Estaba cómoda, era yo. Pero sabía que entrar así sería una carnada. Efectivamente, Clara la mordió. Clara siempre ha tenido esa elegancia performativa. Siempre vestida para impresionar, con la manicura perfecta, incluso para una barbacoa en el patio trasero. Al crecer, éramos opuestas. Ella era la reina del baile de bienvenida, salía con el capitán del equipo de fútbol y se casó con un hombre de finanzas. Yo era la callada, enterrada en libros, siempre tratando de mantener la paz. Pero Clara tenía una vena cruel y sabía cómo usarla en público, siempre con una sonrisa. Cuando me vio en la reunión, no me abrazó. Me miró de arriba a abajo y soltó su frase como si estuviera presentando un espectáculo, «¿Llevas eso puesto? Parece una bolsa de donaciones». Todos rieron, excepto una persona. Alan no tenía por qué estar allí. En realidad no, pero se había convertido en un amigo durante el último año. Más que un amigo, un socio en el sentido profesional. Y de maneras que aún no me había atrevido a admitir, tal vez algo más. Después de mi divorcio de Bradley, un desastre prolongado que empeoró por el hecho de que me dejó por una instructora de yoga mucho más joven que también resultó ser nuestra contadora mutua, perdí casi todo. Me fui con un acuerdo lamentable porque no quería pelear. Estaba cansada. Él me absorbió la vida. Peor aún, todo el asunto llegó al circuito de chismes de negocios en Asheville. Mi trabajo en una empresa de relaciones públicas se evaporó de la noche a la mañana. Alan, mi jefe en ese momento, me llamó a una reunión y me explicó que si bien me valoraban, la óptica era complicada. Los clientes querían limpieza y yo, de repente, era un desastre. Me dejó ir con una indemnización y una fuerte dosis de arrepentimiento corporativo. Pasé los siguientes 6 meses desempleada, sin medicar e insegura de quién era sin un título o un hombre al que orbitar. Ese fue el fondo. Pero de ese silencio, algo creció. Empecé a trabajar como autónoma. Un cliente se convirtió en 3. Me incliné por la creación de marcas, ayudando a las pequeñas empresas sostenibles a encontrar su voz. Tenía tiempo,
tenía espacio y no tenía nada que perder. Esa libertad era oxígeno. Un cliente destacó Vera Harvest, una pequeña startup agrícola que luchaba por despegar. El fundador era apasionado pero disperso. Le ayudé a concentrarse, afiné su discurso, reelaboré sus mensajes y lo presenté a las personas adecuadas. En un año, estaban siendo cortejados por grandes jugadores. Uno de ellos era Kelmir Holdings, la misma empresa que el marido de Clara, Miles, dirigía como director regional. Hicieron una oferta modesta. Vera Harvest la rechazó. Luego vino una segunda, más grande. Jugamos lento. Cuando Kelmir se puso agresivo, intervine. Manejé cada parte de la contraoferta, las negociaciones. Vi a Miles retorcerse durante la llamada final. No dije quién era, solo interpreté el papel. Cedieron. Vera Harvest fue vendida y obtuve una participación silenciosa en el trato. Alan, que había estado siguiendo a Vera Harvest de cerca desde que me despidió, se puso en contacto poco después. Te debo una copa, dijo por teléfono. Y posiblemente un trabajo o una sociedad. Dije que sí a ambos. Así que allí estábamos, en el vestíbulo de mi abuela. Clara, recién salida de su insulto, la habitación aún vibrando de risa. Y Alan entra. Ni siquiera dudó. Esa bolsa de donaciones compró la empresa de tu marido. No era una broma. Era un hecho, y todos lo sabían. Clara se congeló. El rostro de Miles estaba pálido. Parecía que quería arrastrarse por el suelo. No dije nada. No lo necesitaba. Durante el resto del fin de semana, el tono cambió. No más indirectas. No más comentarios sarcásticos sobre mi era del divorcio. La gente empezó a preguntarme qué hacía ahora para ganarme la vida. Empezaron a llamarme por mi nombre de nuevo, no solo la hermana de Clara. Pero aquí está la cosa, no se sintió como una victoria. Se sintió vacío porque el respeto que me mostraban ahora no se basaba en quién era yo. Se basaba en a quién había vencido. Solo me había vuelto digna a sus ojos una vez que había avergonzado a alguien más. Una vez que había tenido éxito de una manera que podían medir y cotillear. No cuando estaba luchando, sobreviviendo y reconstruyéndome desde cero. No, entonces era invisible. Me encontré sentada en el porche trasero esa noche, solo escuchando las cigarras y el viento moviéndose a través de los viejos robles. Alan se unió a mí, me entregó una copa de vino y no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente dije, eso se sintió bien, pero no se sintió bien. Él asintió. Porque tú no eres ellos. No respondí. No lo necesitaba. Nos sentamos allí en silencio. No del tipo incómodo. Del tipo real. El tipo que deja espacio para respirar. El silencio entre Alan y yo se extendió de esa manera pacífica y reflexiva que solo se consigue con alguien que no está tratando de arreglarte. No intentó llenar el espacio. Simplemente se sentó allí conmigo bebiendo su vino, dejando que el aire fresco de la montaña nos envolviera. Dentro de la casa, podía oír el ruido sordo de los platos y los tonos agudos de la risa desde la sala de estar. Sonaba como un mundo diferente, uno en el que había nacido pero al que nunca había pertenecido por completo. No debería haberlo dicho así, dijo Alan en voz baja después de un rato. Miré hacia él. Estaba mirando la oscuridad con el rostro ilegible. ¿Lo que dijiste en la puerta? Sacudí la cabeza. No fuiste tú. Fue la verdad, y no la habrían escuchado de otra manera. Asintió una vez. Aún así, podría haber saludado. No vine a causar una escena. Me reí, un sonido corto y cansado. ¿Crees que lo que pasó esta noche fue una escena? Esta familia define las escenas. Tú solo introdujiste un giro en la trama. Ambos sonreímos ante eso, y por un segundo casi se sintió normal, cómodo. Pero algo dentro de mí todavía estaba desequilibrado. Como si hubiera salido de mi vieja historia pero aún no hubiera descubierto cuál era la nueva. La cosa es que no me había dado cuenta de cuánto todavía cargaba. El peso de ser la hermana menor, la divorciada, la fracasada. Y ahora de repente era la impresionante, la historia de éxito silencioso, la mujer con un final sorpresa.
Pero no había cambiado para ellos, había cambiado para mí. Eso era lo que lo hacía todo tan extraño. Más tarde esa noche, después de que Alan se fue para regresar al Bed and Breakfast donde se alojaba, subí al cuarto de invitados y me acosté en la cama, mirando el ventilador de techo que tenía un leve ritmo tic-tac que hacía imposible dormir. Podía oír pasos en el pasillo, puertas cerrándose, los viejos pisos de madera crujiendo bajo el peso. Y luego un suave golpe en mi puerta. Se abrió sin esperar. Claro, todavía despierta. Era Clara. Me incorporé. Sí. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre su bata de seda. Parecía menos perfecta ahora, rímel corrido, cabello ligeramente desinflado, como si la noche le hubiera quitado el viento de las velas. Yo solo hizo una pausa. No sabía que vendrías. ¿Habrías planeado un mejor insulto?, pregunté y me arrepentí de inmediato. Viejo reflejo. Pero Clara no respondió. Simplemente parpadeó. No estaba tratando de ser cruel, dijo finalmente. Arqueé una ceja. Ella suspiró. Está bien, tal vez sí. No lo sé. Apareces como si nada hubiera pasado, como si estuvieras por encima de todo. No estoy por encima de nada, Clara. Dudó. Eso la sorprendió. No vine aquí para demostrar algo. Vine aquí porque estaba cansada de esconderme. Un latido. Miró al suelo. ¿Realmente compraste su empresa?, preguntó. Más despacio ahora. Ayudé a adquirirla, dije. No lo hice para atacarte. Lo sé, dijo rápidamente. Luego, después de una pausa, pero aún así golpeó como un puñetazo. Nos sentamos en eso por un rato, y algo se me ocurrió. Clara no estaba enojada porque la hubieran avergonzado. Estaba enojada porque la narrativa había cambiado y ella no había sido la que la cambió. Por primera vez, ella no era el sol en el sistema solar familiar. Se fue sin decir buenas noches. A la mañana siguiente me desperté temprano y fui a dar un paseo por los jardines. El lugar no había cambiado. Los mismos caminos de grava, el mismo rosal que mi abuela solía podar en silencio mientras escuchaba la radio a través de un transistor sujeto a su cinturón. Solía seguirla, imitando su paso, observándola cortar las flores marchitas con una especie de frialdad meditativa. Judith, mi madre, ya estaba afuera, sentada en la mesa de hierro forjado debajo del cenador, tomando una taza de café y con su habitual blusa planchada y desaprobación silenciosa. «Te levantaste temprano», dijo sin mirarme. «No podía dormir», respondí tomando asiento frente a ella. Hubo una larga pausa. «Escuché lo que pasó anoche», dijo finalmente. No respondí. Me miró y por primera vez en años, no había ningún filo en su mirada. Solo algo inquisitivo. «¿Has construido algo?», dijo. «Eso está claro». «¿Es esa tu forma de decir felicitaciones?», pregunté, no sin amabilidad. Su boca se crispó. «Es mi forma de decir que te juzgué mal». Eso me detuvo en seco. Pensé que cuando Bradley se fue, bueno, asumí que te derrumbarías. Lo hice. Apartó la mirada avergonzada, pero no de la manera que imaginaba. No volviste a casa. No te apoyaste en nadie. Simplemente desapareciste. Tenía que hacerlo, dije en voz baja. Necesitaba descubrir quién era sin que nadie me lo dijera. Asintió lentamente. Nunca supe cómo hablar contigo. No como lo hacía con Clara. Eso es porque no estaba tratando de ganar. Eso la impactó. Miró su café. Creo que quería demasiado para ti, dijo finalmente. Y luego, cuando no viviste la vida que imaginé, no supe cómo apoyarte. No fue una disculpa, pero estuvo cerca. Para Judith, era prácticamente una confesión emocional. No la perdoné en el acto. Así no es como funciona la verdadera curación. Pero dejé que las palabras se asentaran, como lluvia sobre tierra seca. Todavía no hay flores, pero tal vez algo podría crecer. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes. La gente estaba más callada a mi alrededor, más cautelosa. Algunos incluso fueron amigables. Otros me evitaron por completo. Miles, me enteré más tarde, había tomado un vuelo nocturno de regreso a casa.
Clara se quedó, pero no volvió a hablarme. Cuando me subí a mi auto de alquiler para irme, me senté por un momento detrás del volante, mirando la casa por el espejo retrovisor. No me sentí triunfante. Me sentí aliviada, como si el agarre que tenía sobre mí finalmente se hubiera aflojado. No se trataba de venganza. Nunca lo había sido. Se trataba de volver completa. Y ahora que lo había hecho, no sabía a dónde iba después. Pero sabía que no iba a volver. Conducir de regreso a Asheville fue como despertar de un sueño extraño y emocionalmente claustrofóbico. Del tipo en el que lo recuerdas todo, pero no exactamente como te hizo sentir en el momento. El tramo de 2 horas de la enero del 26 pasó en una neblina de pensamientos a medias y emociones desempacadas. La reunión había terminado sin drama, lo que en la familia Moncrief era un acto de Dios. Sin gritos, sin copas de vino lanzadas a los arbustos. Pero el daño, o tal vez el cambio, era real. Podía sentirlo en mi pecho como un peso. Mi apartamento olía a lavanda y polvo cuando entré. El tipo de aroma que olvidas que te pertenece hasta que regresas de un lugar al que nunca perteneciste del todo. Dejé mi bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y me quedé allí parada. Nadie estaba esperando. Nadie estaba enviando mensajes de texto para preguntar si había llegado a casa sana y salva. Y estaba bien con eso. Principalmente. Preparé té no porque lo quisiera, sino porque necesitaba la pequeña ceremonia. Hervir, remojar, verter, sentarme. Me acurruqué en la esquina del sofá y miré mi estantería como si pudiera responder alguna pregunta que aún no había formulado. Una notificación sonó en mi teléfono. Alan, me enteré de que volviste bien. Bien. También buen trabajo este fin de semana, lo veas así o no. Miré el mensaje más tiempo del necesario. Alan no era de los que compartían demasiado. Sus mensajes eran como él, mesurados, prácticos, pero reflexivos de una manera tranquila y constante. Escribí yo, llegué a casa bien. Gracias por estar allí. Eso tampoco debe haber sido fácil para ti. Luego lo borré. Reescribí yo, llegué a casa. Tenías razón. No se sintió como venganza. Solo claridad. Gracias. Ese lo envié. No respondió de inmediato, y eso estuvo bien. No estaba enviando mensajes de texto para conversar, solo estaba volviendo a conectar conmigo misma. Los siguientes días pasaron como si estuviera caminando bajo el agua. Me reuní con clientes, asistí a reuniones, incluso organicé un taller de marca en el Foundry Hotel, uno de esos lugares boutique pulidos con paredes de ladrillo visto y la cantidad justa de bombillas Edison. Desde afuera, me veía bien. Tal vez incluso mejor que bien, pulida, serena. Pero por dentro estaba de vuelta en la espiral. No del tipo triste, del tipo pensativo, del tipo en el que tu cerebro intenta reconstruir lo que todo significaba ahora que la historia había cambiado. ¿Por qué lo había hecho? La gente de la familia se estaba acercando, primos con los que no había hablado en años. Una de ellas, Lara, envió un mensaje de texto preguntando si estaría dispuesta a tomar un café la próxima vez que estuviera en la ciudad. Me encantaría que me dieras tu opinión sobre tu agencia, agregó. Eres una persona importante ahora. Y ahí fue cuando me di cuenta. No me veían. No realmente. Vieron el resultado. Vieron el titular, mujer divorciada construye un imperio en silencio. Supera al marido de su hermana en una jugada de poder corporativa. No vieron los ataques de ansiedad en el piso del baño, las noches que comí galletas saladas para cenar porque no sabía cuándo se cobraría mi próxima factura independiente, la terapia, el aislamiento, la maldita cinta adhesiva que usé para sujetar el cargador de mi computadora portátil porque no podía pagar uno nuevo ese mes. No me habían visto reconstruirme ladrillo a ladrillo. Pero Alan sí. Por eso, días después de la reunión, le envié un mensaje de texto de nuevo. Algo que no había planeado hacer. ¿Quieres tomar una copa esta noche? Nada de negocios. Solo charla humana real. Respondió en 2 minutos. Alan, Dios mío, sí. Estoy en el patio de Grove Park a las 6 si estás libre. Me puse un suéter, me pasé un peine por el cabello y conduje sin pensarlo demasiado. No me vestía para impresionar, no estaba buscando nada,
solo quería hablar con alguien que no necesitaba que interpretara una versión de mí misma para él. El Grove Parking era el clásico Asheville, histórico, con un aire de dinero antiguo con el encanto suficiente para no sentirse pretencioso. El patio tenía vistas que se extendían hasta las montañas Blue Ridge, púrpuras y oscuras mientras el sol comenzaba su lento descenso. Alan ya estaba allí con una bebida en la mano, relajado de una manera que me hizo exhalar al instante. «Te ves más ligera», dijo cuando me senté. «Sí», pregunté. Me dirigió esa mirada, la que no era de lástima ni de admiración, solo de honesta curiosidad. «Sí, menos como si te estuvieras preparando para el impacto». Tomé un sorbo de mi bebida. «Creo que estoy cansada del impacto». Asintió. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, solo observando el horizonte fundirse en tonos lavanda y acero. Luego dijo: «¿Puedo preguntarte algo un poco personal?» Asentí. «¿Por qué dejaste que creyeran que eras pequeña durante tanto tiempo?» Esa pregunta cayó como una piedra en mi pecho. «No los dejé», dije. «Simplemente nunca supe que no lo era». No me presionó. Simplemente lo dejó allí entre nosotros, y yo seguí hablando. Tal vez porque finalmente podía. Cuando Bradley se fue, no fue solo que me traicionó. Fue que se llevó la versión de mi vida que pensé que se suponía que debía vivir. Y por un tiempo pensé que tenía todo el derecho. Pensé que tal vez si hubiera sido mejor, más inteligente, menos difícil, más comprensiva, lo que sea que eso signifique, no se habría ido. Que fallé en mantener a un hombre, así que debo haber fallado en valer algo. Alan se inclinó ligeramente hacia adelante con los codos sobre las rodillas, escuchando sin pestañear. Pero luego continué: «Perdí mi trabajo. No porque fuera mala en él, porque ya no era conveniente. Era desordenada, vergonzosa. Dejé de ser un activo y me convertí en una historia que no querían explicar». Riyad dijo, pero negué con la cabeza. «No estoy enojada. No realmente. Creo que lo que siento ahora es confusión. De repente todos me miran como si me hubiera convertido en alguien. Pero he sido esta alguien durante años. Nadie miró cuando lo estaba construyendo. Simplemente miran ahora porque los hice sentir incómodos. La gente presta más atención a los resultados que a la resiliencia», dijo Alan en voz baja. Eso me hizo mirarlo. Añadió: «Pero yo vi ambas cosas. Fue lo más simple que alguien me había dicho en años, y no sabía qué hacer con eso. Así que solo respiré». Nos sentamos allí hasta que el cielo se oscureció y me di cuenta de que no estaba cansada. No realmente. Solo estaba en carne viva. Y tal vez finalmente lista para admitir que había superado la historia que habían escrito para mí. La mañana después de esa copa con Alan, me desperté diferente. No de una manera dramática que me cambiara la vida, sino en ese pequeño cambio interno que sientes cuando algo finalmente encaja en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de demostrar nada. Ni a mi familia, ni a mi exmarido, ni siquiera a mí misma. Simplemente estaba viviendo plenamente con propósito. Pero la historia no había terminado conmigo todavía. Una semana después, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada. El asunto me hizo reír: oportunidad de negocio familiar, propuesta de Moncrief Consulting. Era de Miles. Sí, ese Miles. Aparentemente Kelmir Holdings había arruinado un intento de cambio de marca después de la adquisición de Vera Harvest. Su nueva división, la que había sido ascendido para dirigir, había recibido malos comentarios tanto del personal interno como de los inversores. La moral de las relaciones públicas estaba decayendo, las afirmaciones de sostenibilidad estaban bajo fuego y su liderazgo quería externalizar la consultoría discretamente. En su correo electrónico Miles escribió: «Entiendo que ha hecho la transición a la consultoría de alto nivel y tiene experiencia tanto en el rescate de marcas como en la narrativa para inversores. Clara mencionó su éxito recientemente y creo que puede haber una alineación aquí. Me encantaría concertar una conversación». No mencionó la reunión, ni a Alan, ni lo que había sucedido en el vestíbulo. Clara mencionó su éxito. Esa parte me hizo sonreír. Dejé el correo electrónico sin responder durante 3 días. No porque fuera mezquina, sino porque podía. Luego programé la reunión.
No con Miles directamente, con el enlace de la Junta Ejecutiva de Kelmir. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Si aceptaba este trabajo no lo hacía por él, lo hacía por la historia, la más grande. Aquella en la que la mujer que todos pasaron por alto se convierte en la experta sin la cual no pueden avanzar. Cuando entré en la sala de juntas de cristal en Charlotte, la recepcionista me miró mi nombre y preguntó, ¿es usted Ria Moncrief? Simplemente sonreí. La última vez que lo comprobé. Ofrecieron café. Lo rechacé. 10 minutos después comenzó la reunión. Miles estaba allí, sentado frente a mí, con el rostro neutral pero nervioso en los bordes. No esperaba que yo apareciera en persona. Podía verlo en sus ojos, el leve pánico de alguien que se da cuenta de que la persona que subestimó ahora está sentada al otro lado de la mesa, sosteniendo el bolígrafo. Mantuve mi voz uniforme, mi tono firme pero agradable. Repasé una presentación que Alan y yo habíamos preparado solo unos días antes. Expusimos todo, la actual crisis de percepción, el colapso cultural interno, la falta de un mensaje auténtico de sostenibilidad, el riesgo financiero de continuar con la estrategia actual. La Junta hizo preguntas. Respondí a todas con calma, directamente sin mirar a Miles ni una sola vez para obtener su aprobación. Cuando preguntaron sobre la implementación, dije algo que nunca antes había dicho, aceptaremos el contrato bajo 3 condiciones. Hubo un cambio en la habitación. Alguien ajustó su silla. Primero, control creativo total sobre la narrativa y el diseño. Segundo, acceso directo a las llamadas de los inversores. Tercero, hice una pausa para dar efecto, todas las comunicaciones ejecutivas evitarán a Miles. Vendrán directamente a mí. Silencio. Pude ver a Miles estremecerse. Un parpadeo apenas visible, pero inconfundible. La presidenta se inclinó hacia adelante. Y si se cumplen esas condiciones, tendrá un plan de cambio completo en 90 días con un ROI medible, o nos vamos. Pidieron 24 horas para revisarlo. Me puse de pie, estreché las manos y salí, tranquila, controlada. En el ascensor, finalmente exhalé. Alan me llamó 10 minutos después de que llegara al estacionamiento. ¿Cómo te fue? Les di condiciones. ¿Miles implosionó? No visiblemente. Se rió. Te estás volviendo buena en esto. No me estoy volviendo buena, dije. Siempre he sido buena. Simplemente finalmente están prestando atención. Una semana después, firmaron el contrato. 3 días después de eso, Miles renunció formalmente a su división, citando prioridades personales. Clara publicó una foto con filtro de un retiro de yoga con una cita sobre el liberar lo que ya no te sirve. El siguiente evento familiar fue pequeño, una barbacoa de cumpleaños para mi tía Susan. No iba a ir, pero Alan me sugirió que pasara solo 1 hora. Así que lo hice. Esta vez me puse lo que quería, un mono negro de lino que había comprado a un diseñador local. Sin joyas, sin maquillaje, solo yo. Clara estaba allí. Se acercó lentamente con una bebida en la mano, el rostro ilegible. Me preparé para ello, pero en cambio dijo, estás haciendo un trabajo real. Lo estoy haciendo. Asintió. No te entiendo, pero creo que estoy empezando a respetarte. Eso fue todo. Sin disculpas, pero tampoco sin insultos. Era lo más cercano a la paz que Clara era capaz de ofrecer. Lo acepté. Al otro lado del patio, Judith estaba hablando con alguien a quien no reconocía. Cuando pasé se volvió y dijo, esta es mi hija, Ria. Dirige una empresa de estrategia. Hizo el trato de ver a Harvest, si puedes creerlo. ¿Si puedo creerlo? Pero no la corregí. Simplemente sonreí y estreché la mano del desconocido, porque podía creerlo. La venganza no siempre llega con truenos y fuego. A veces se parece a ser exactamente quien nunca esperaron que fueras, a plena vista. A veces suena como si tu nombre se pronunciara con respeto en lugar de reticencia. A veces se siente como cruzar la puerta principal de tu propia historia y darte cuenta de que finalmente eres dueña de la casa. Y la mejor parte, nadie lo vio.